Y vamos a iniciar entonces esta actividad sin más dilación para dar en todo momento la mejor economía del tiempo. Estamos en este webinar, la universidad que nos espera, que ha sido organizado por el Consejo Nacional para la Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, CONEAUPA, a propósito de que hoy estamos de fiesta, estamos celebrando 15 años de su creación. Esta actividad, la cual ha sido planificada con la participación y la colaboración de grandes amigos del Consejo, ha sido y propicia para un poco recordar lo que es la misión del CONEAUPA, que es la de propiciar la excelencia académica en las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior que pertenecen al IE, y sobre todo en la generación de tener importancia dentro de la innovación con respecto a los contenidos que están teniéndose en el punto de hacer políticas públicas para la investigación, la innovación y especialmente en los entornos integrales donde la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas nos permitan en luchar contra una igualdad de educación nacional. Esa es la misión con la cual nació el CONEAUPA hace 15 años y por eso esta es una actividad en la cual se ha querido en todo momento agradecer. Y yo también quiero agradecer en este momento habernos permitido en la mañana de hoy, tarde de hoy y noche de hoy tener la oportunidad de servir como moderador de esta actividad. Mi nombre es Ender Carrasquero y tendremos esta hermosa tarde. Y para un segundo lugar, me van a permitir ustedes dar también una lectura positiva de lo que va a pasar el día de hoy en este aniversario y en este webinar del CONEAUPA, con la participación de unos distinguidos ponentes que contamos en la mañana de hoy, como son el doctor Paul Rosillón, el doctor Juan Carlos Mau y la doctora Lina Zuluaga. Estamos realmente frente a una metáfora y una metamorfosis que nos intenta dar cumplimiento a lo que ha sufrido el sistema de educación superior a nivel mundial. Especialmente, a pesar que ha habido una larga existencia, todavía continuamos con cambios que vienen siendo anunciados a través de esta altavoz que nos ha dado la economía del conocimiento 4.0, la digitalización, la Big Data y sobre todo el 5G, que ha sido un tsunami muy grande en la nueva normalidad que nos ha permitido sugerirnos y ha centrifugado de una manera generacional este cóctel de condiciones que han cambiado desde el punto de vista de trabajo, la manera en que hoy inclusive nos estamos interactuando, y ha sido producto de estas diferencias que ha tenido la universidad desde el año 2020-19. Recuerdo en muchas circunstancias en nosotros, como reflejo de la apariencia de estas emociones que nos ha tocado vivir, encontrarnos de una manera remota en la cual cada uno ha tenido que especificar en un trabajo detallado hacia lo que ha sido estos cambios. Y por eso quisimos el día de hoy tener este webinar que nos mostrase la universidad en un juego de palabras, la universidad que no y nos espera. Esta metáfora que hemos tratado de explicarles en estos momentos ha sido así como un cambio de cimentación y un poco en tono a su directora ejecutiva, la doctora María del Carmen de Benavides. En su profesión de arquitecta le ha tocado manejar una metáfora que podríamos decir como que cambió la cimentación que apoya el sistema de educación superior. No habíamos tenido que notar un terrible impacto en lo que ha sido la sociedad, especialmente fruto a un desplazamiento de las placas tectónicas que soportan el edificio y el territorio, donde ha habido un sismo importante y que nos ha obligado a replantear de forma urgente nuestros edificios, nuestras universidades,
y sobre todo la infraestructura y la realidad con ella participa. Nuestro proceso de reconstrucción ya ha iniciado, estamos en un proceso de reactivación, nos lleva adelante a una situación que debe mirarse en estrategias que nos van a plantear los conferenciantes del día de hoy. Sin más dilación, quiero dejar con ustedes a la directora ejecutiva del Consejo, la doctora María del Carmen Terrientes de Benavides. Muy buenos días a todos. Señores expositores del webinar, la universidad que nos espera, autoridades, universitarios, académicos, invitados especiales, bienvenidos todos a este enriquecedor evento. La importancia de este webinar cobra su pleno significado en su vínculo y conexión con la sociedad y con el aporte real a la formación de los profesionales que nuestro país necesita. Para ello, es necesario valorar en su justa medida la concepción y el crecimiento de nuestras instituciones educativas de nivel superior, ya que en nuestra responsabilidad de proyectar la universidad hacia el futuro con coherencia y armonía. Por lo tanto, debemos ampliar la mirada hacia nuevas áreas y nuevas maneras de concebir la universidad que queremos, la universidad del futuro. Es imperativo responder a las exigencias del mundo y la sociedad en la que vivimos, y es nuestro deber hacerlo desde el conocimiento. En este 15º aniversario del CONEUPA, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, como organismo responsable de la calidad educativa a nivel superior en el país, se complace en poner a disposición de la comunidad educativa eventos como este, que sin duda contribuyen al análisis, la reflexión y el debate de los problemas que nos aquejan, y que gracias a la generación de estos ámbitos de exposición y encuentro podremos poco a poco solucionar. Quiero agradecerles de manera muy especial a nuestros expositores, a la doctora Lina Zuluaga, al doctor Juan Mabo Navarro y al magíster Paul Rosillón por su generosa contribución a la educación superior y por compartir sus vastos conocimientos y ponerlos al servicio de la comunidad. También quiero darles las gracias a todo el equipo técnico que ha estado detrás de este evento y a todos los que se han tomado el tiempo disponiéndose a formar parte de un evento que representa un logro, un paso hacia adelante, hacia una educación más pertinente y mejor. Muchas gracias. Bueno, damos inicio entonces a esta actividad. Agradecemos a la doctora Benavides por sus palabras en esta bienvenida y vamos a dar inicio a esta actividad. Tenemos primeramente la participación del doctor Paul Rosillón, quien con mucha amabilidad está participando en la mañana de hoy con este foro. Vamos a tener en adelante la lectura del currículum del doctor Paul Rosillón, quien en todo momento ha prestado una colaboración insistente para el desarrollo de esta actividad. El magíster Paul Rosillón, Ernesto Rosillón Ruiz, es licenciado en Educación, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas,
egresado de la 16 Programa Avanzado de Gerencia de Institutos de Educación Superior y Administración, IESA, egresado de la tercera promoción del Programa Avanzado de Consultoría Estratégica en Procesos de Institutos Latinoamericanos de Organización y Sistemas. Ha sido consultor docente en áreas estratégicas organizacionales y gestión de programas de personas. Desde el 2017 se ha dedicado al estudio de los cambios y los impactos que tienen la generación de la llamada cuarta revolución industrial, de la gestión de las organizaciones y de las políticas públicas relacionadas con el mundo del trabajo. Actualmente se desempeña como miembro del directorio ejecutivo del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia en Venezuela y como asesor en las áreas académicas estratégicas para desarrollo humano. Aparte, quiero complementar, Paul ha sido uno de los activistas a nivel latinoamericano en el mejoramiento de las capacidades de los gestores de recursos humanos, con una amplia experiencia a nivel latinoamericano y que hoy nos compartirá en esta visión de la universidad hacia la revolución industrial 4.0. Paul, el espacio es tuyo. Bienvenido. Bien, muy buenos días para todos desde Caracas, Venezuela. Quiero agradecer pues a las autoridades de CONAUPA y a todos los organizadores de esta actividad. Saludo a los panelistas que me estarán acompañando en este viaje, y le agradezco pues a Ender que haya sido canal para compartir con ustedes una mirada alrededor de este tema de la educación a nivel superior. Pero yo me he tomado el atrevimiento de venir a compartir con ustedes una visión que estamos desarrollando desde una escuela de gerencia, desde una escuela de negocios, pues que es un instituto de formación de tercer nivel, porque de alguna manera, aunque quizás pudiéramos decir que nuestro público objetivo de corto plazo es distinto, al final, pues ambas instituciones, las escuelas de negocios y las universidades, deben trabajar fundamentalmente para proveer el capital humano que requiere la sociedad. De manera pues que me pareció interesante compartir con ustedes la visión que le venimos dando desde el instituto a este mismo tema, porque obviamente, como el resto del planeta, todos nos hemos visto afectados por ese fenómeno disruptivo llamado la pandemia, que aceleró pues toda una curva de cambio que ya venía en tránsito, y quería comenzar por ahí para ilustrar mis ideas, ¿no? Bueno, todos estamos conscientes del nivel de destrucción económica que ha causado este fenómeno de la pandemia, a pesar de que, ¿verdad?, las plataformas tecnológicas respondieron a una decisión que se tomó de confinar al mundo, casi 3.000 millones de personas enviadas a trabajar desde sus casas o a confinarse, y bueno, las plataformas respondieron. Sin embargo, vemos pues que las economías no, y estamos en ese largo proceso de recuperación, pero la primera pregunta que nos hicimos entonces es, bueno, ¿qué es lo que exactamente está pasando? Y nos dedicamos a estudiar este fenómeno de lo que Schumpeter llama el cambio en el ciclo de las tecnologías, y hemos encontrado allí pues unos comportamientos disruptivos de fondo, de unos planteamientos importantes que creo que pueden servir para ilustrar
el por qué se habla de un cambio de ciclo tecnológico, comúnmente también denominados revoluciones industriales. Y no es otra cosa que cada vez que se produce un cambio en esos ciclos tecnológicos, pues obviamente todo el proceso económico se ve afectado. Y cuando la escala es mayor o es de impacto global, pues se conoce como una revolución industrial en los términos en que lo hemos venido estudiando desde mediados de 1700, ¿verdad? Cuando empezó a configurarse la llamada primera revolución industrial que se originó en Inglaterra. Y no es otra cosa pues que el ciclo de cambio tecnológico se ha venido acortando y haciendo que la pendiente se acelere, generando esas sensaciones de incertidumbre y de transformación y de pérdida de referencia que terminan afectándonos no solamente en lo económico y en lo personal, sino en lo emocional y en la salud. Entonces, para mí, desde la mirada que debemos dar desde nuestras instituciones, el punto de partida debe ser definitivamente analizar desde esta altura, desde esta cota, lo que está ocurriendo a nivel global, porque solo así se explica la magnitud del cambio que se está dando, ¿verdad? Y eso nos lleva entonces a analizar lo que es eso que llamamos la disrupción tecnológica, que no es otra cosa que la sustitución acelerada de un paradigma tecnoeconómico por otro de impacto global, ¿verdad? Cuando vemos que el comportamiento de la tecnología y de la economía se acelera en esa pendiente, entramos en ese proceso de pérdida de referencia que también llamamos de caos, ¿verdad? Jack Fischer decía que el caos es un patrón que no reconocemos y bueno, le damos nombre y apellidos a esa situación. Uno muy común que solemos usar en estos días es ese del llamado VICA o VUCA, pero en realidad de lo que se trata es de una pérdida de referencia a nivel de los modelos con los que usualmente nos hemos conducido en lo social, en lo económico y en lo laboral. Para mí, quizás lo más importante que está ocurriendo es esto que yo llamo la gran transformación en marcha. En realidad, el término no es mío, es tomado de un autor, en este momento se me escapa el nombre, pero que escribió un libro para describir los impactos de la primera y la segunda revolución industrial y lo llamó la gran transformación. Pues definitivamente en este momento estamos en una gran transformación. Y solamente dejo a los efectos de entender desde la cota, insisto, en que hay que analizar lo que está pasando, que estamos ante un proceso de transformación global sumamente importante. Klaus Schwab del Foro Económico Mundial decía que vamos a vivir experiencias que jamás la humanidad ha experimentado, ¿no? Porque las grandes plataformas están llevando a cabo una metamorfosis radical de la estructura misma de la sociedad. Entonces, no pensemos que estamos hablando de un simple cambio o de adopción tecnológica, sino que estamos realmente frente a unas instituciones que se han convertido en poderosos agentes de transformación social, política y económica. ¿Cómo nos hemos ido acomodando a lo largo de las sucesivas revoluciones? Bueno, cada vez que ha habido una gran transformación, pues se introducen nuevos paradigmas de negocio y de gestión, y la educación, pues lo que ha hecho es responder en función de cada una de esas transformaciones, a atender públicos de liderazgo y a atender necesidades de conocimiento, habilidades para hacer viable el nuevo paradigma económico. Y si pudiéramos resumir desde el punto de vista de la mirada de una escuela de negocio que está encargada de formar líderes y profesionales para la gestión de las organizaciones, pues obviamente toda la formación y toda la literatura que estuvimos usando durante gran parte del siglo XX fue producto de sobre todo, de la segunda revolución industrial. A mí me gusta decir que el siglo XX fue en gran parte el siglo de oro de la gerencia, porque se desarrollaron los grandes paradigmas de formación gerencial que íbamos a recibir en las escuelas de negocio o en las maestrías, en las universidades, para
realmente hacernos personas competentes para gestionar las organizaciones. En realidad lo que estuvo sucediendo durante todo el siglo XX es que hubo una acumulación de paradigmas, ¿verdad? Desde lo funcional hasta todo el tema del e-business y, bueno, los eventos que se desencadenaron a partir del año 2000, que pusieron nuevamente en el tapete también temas de ética. No, el tiempo no me da para entrar en los detalles, pero el mensaje aquí fundamental es que hasta ahora la forma de preparar a las personas para enfrentarse con la dinámica económica y organizacional había sido una acumulación sucesiva de evoluciones y de modelos mentales y paradigmas. Hasta que llegamos al 2007, ese es un año de referencia, ocurrieron demasiadas cosas a nivel de disrupción tecnológica y la convergencia progresiva de esas tecnologías pues nos ha puesto en esto que estamos llamando la transformación digital, que no es otra cosa que un aceleramiento de los ciclos económicos, ya lo dijimos, y como consecuencia los modelos empresariales también se agotan con mucho más rapidez, ¿verdad? Y estamos incluso ya hablando de las llamadas organizaciones exponenciales. Voy a referirme rápidamente y brevemente a eso, pero se estima pues, que el ciclo de obsolescencia de un modelo organizacional puede estar alrededor de los 5 años y obviamente entonces eso nos plantea un desafío a nivel de la formación, porque prácticamente, y ese para mí es un mensaje central y un punto de partida importante de este evento, es que definitivamente la educación se tiene que transformar y se tiene que transformar en un proceso permanente en el tiempo. Ya no hay una profesión de por vida y las competencias sufren rápida obsolescencia en función de el cambio de estos ciclos. Otro aspecto importante a mirar dentro de lo que debe ser un criterio de creación de competencias y capacidades es que cada vez más los algoritmos asumen el proceso de toma de decisiones de lo racional, de lo que puede ser manejado desde la data y están quedando, pues, pareciera como elementos importantes para la gestión todo lo referido al mundo de los intangibles, al mundo de la solución de problemas, inteligencia social, inteligencia emocional, negociación, flexibilidad cognitiva, pensamiento crítico, creatividad. Los intangibles se convierten cada vez más en el capital y el principal activo, y eso tiene también unos grandes desafíos y planteamientos para las ciencias administrativas. Todavía a estas alturas la contabilidad no permite registrar el impacto de los intangibles en el balance o en un estado de ganancias y pérdidas. Pareciera que entonces la capacidad de aprender y desaprender se convierte en una competencia central. Enseñar a los profesionales a discernir, a ser críticos y a explorar y a abandonar. Yuval Harari, un famoso filósofo israelí, dice que estamos en tiempos en donde tenemos que abandonar certezas y buscar claridad. Pero definitivamente esa plasticidad debe formar parte de la técnica y de los procesos de aprendizaje. Sobre todo porque también tenemos que entender que el público objetivo, no solamente de las universidades, sino de nuestro propio sistema de formación gerencial, se está viendo también exigido por un nuevo público, estas nuevas generaciones que definitivamente tienen una forma muy diferente de ver el mundo y tienen una forma muy diferente de ver el futuro. ¿Okay? En lo laboral es impresionante. Por ejemplo, y esto yo cuando empecé a trabajar entré incluso en una empresa muy famosa acá en Venezuela, PDVSA, Petróleo de Venezuela, y ahí uno decía que entraba a hacer una carrera de por vida. Hoy en día ese es un paradigma que simplemente ya no existe, ¿verdad? Los estudiosos como Albert Cañigueral, recomiendo la lectura de ese libro,
hablan de que básicamente vamos a tener muchas carreras o distintas carreras a lo largo de la vida. Eso plantea sin duda muchos retos para una organización en términos de la gerencia, pero sin duda también plantea muchos desafíos a las estructuras encargadas del proceso. Perdón. Plantea muchos desafíos a las estructuras encargadas de los procesos de transformación gerencial. ¿Okay? Y bueno, para ir cerrando mi participación, yo necesito dejar algunas reflexiones y para que se entienda entonces qué es lo que nosotros al final voy a mostrar estamos haciendo y desde estas miradas, pero no, estamos ante un proceso realmente, debo decirlo así, preocupante en términos de qué va a requerir la sociedad del futuro, y cuando uno habla del futuro, pues ya son cosas de dos años, pero definitivamente el mercado laboral se está transformando brutalmente producto de la irrupción de las tecnologías. Algunas las mencionó Ender, iniciando sin duda la inteligencia artificial, quizás en mi opinión la mayor de las disrupciones hasta el momento. Y bueno, tenemos en la cocina a la revolución cuántica, la tecnología de la computación cuántica, que bueno, si esta nos parece rápida, cuando la computación cuántica entre en escena, bueno, el futuro va a ser casi que instantáneo. Entonces eso definitivamente nos exige unas miradas prospectivas. Y hago este comentario para que se entienda por qué hablé del paradigma de la evolución y de la acumulación de modelos lineales. Porque es que ese enfoque ya no sirve, es totalmente disruptivo y hay que repensar el futuro y repensar las propuestas de valor en este campo de educación. Me encontré con este trabajo de un profesor, de un investigador del TEC de Monterrey, y él habla de estas cosas, contenidos tamaño bocado. Para nadie es un secreto, pues, que los tiempos de la educación se tienen que acortar a uno mismo, y eso yo lo llamo el efecto del nivel de conciencia. En la medida en que uno se va educando sobre el tema, va mirando las cosas de una manera diferente. Hablar de una carrera de 5 años, eso parece una eternidad. Ahora, ¿no? Cuando nos parecía hace 15, 20 años, quizás lo más lógico del mundo. Trabajo profesional ongoing con el proceso educativo, prácticas profesionales y pasantías, bueno, cosas que hacemos, pero quizás hay que cambiar los enfoques. El tema de la vocación social, tenemos que egresar ciudadanos que realmente entiendan que tienen que ver el mundo de una manera integral y sustentable. El aprendizaje, pues, totalmente híbrido, y quizás lo que haya que hacer es segmentarse en algunos nichos en términos de educación. Para mí todo esto es un proceso que está en permanente construcción. Y cierro compartiendo lo que hemos diseñado como el portafolio hasta ahora. Bueno, estamos muy concentrados en, como han visto, ver las megatendencias, en lo tecnológico, en lo económico, el tema de la globalización, lo geopolítico, que es otro factor importante que no da tiempo de conversar aquí, y también hay un tema de los bonos demográficos que hay que analizar, la llamada nueva economía, es decir, la economía de los intangibles y la economía de la organización consciente, para ponerlo de una manera muy sencilla, la tecnología como el gran disruptor y el gran transformador de las organizaciones. La digitalización de las organizaciones, de las cadenas de valor, es cada vez más acelerada y casi que total. Me gusta mucho usar esta frase de José Luis Cordeiro, que también la usa mucho José Cabrera, un español que ha escrito mucho sobre organizaciones ágiles, la redarquía, las organizaciones líquidas, de que estamos pasando definitivamente de la manufactura a la mentefactura. Y otro tema fundamental es formar a los ciudadanos en materia de inteligencia social, es decir, la innovación va a ser colaborativa, abierta, entonces los comportamientos tienen que ser mucho más con esa mirada de compartir más que de competir, ¿no?
sin duda, pues la agenda de la educación para la gerencia se va a ver altamente impactada. Es impresionante, por ejemplo, lo que va a ocurrir con la formación en las áreas de recursos humanos. Si hay organizaciones acá que trabajan en esa línea, pues ahí hay que dar una mirada casi que de reingeniería, porque eso va a cambiar totalmente. Y bueno, todo lo relacionado con el diálogo social, el mundo del trabajo, las relaciones laborales que definitivamente también van a tener que ser revisadas. En ese tema en particular tengo un buen tiempo trabajando porque definitivamente hay unos paradigmas que simple y llanamente no tienen ninguna posibilidad. Y uno ve, por ejemplo, que ahí se presenta el fenómeno de tratar de hacer una evolución lineal del pensamiento cuando estamos tratando a través de algunas leyes, como la del teletrabajo, de ajustar el nuevo modelo económico y la nueva forma de trabajar a los modelos de la segunda y de la tercera revolución industrial. Y en mi opinión eso sucede no porque la gente no quiera ceder, sino porque no se está abordando la discusión, en mi opinión, insisto, desde la cota, que es entender qué es lo que está pasando desde allá arriba, desde el cambio del ciclo tecnológico, ¿verdad? La teoría de la disrupción nos dice cambia el ciclo tecnológico, cambia el ciclo económico, y el cambio en el ciclo económico cambia el ciclo político y el ciclo social. Es una ecuación que se repite permanentemente, y lo único es que la pandemia nos metió en esa máquina del tiempo y nos acortó, según lo que uno escucha, 5 o 6 años, pero la complejidad y la incertidumbre llegaron para quedarse, y sin duda, pues me parece que abrir los espacios para estas conversaciones es una iniciativa de mucho valor. Yo la agradezco mucho y agradezco que me hayan permitido, en el tiempo que me asignaron, compartir algunas de mis miradas sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paul. De verdad, nos quedamos acá con algunas palabras que dejamos para el nivel de las respuestas, aparte de la cantidad de felicitaciones que están llegando para tu ponencia a través del chat. Nos vamos a una sociedad cuántica. La jerarquía es el nuevo perfil de organización. La educación para la gerencia es uno de los temas del futuro. Diálogo social y tecnología con mayor velocidad. Estas son las palabras que nos quedamos de tu conferencia, y le damos paso al doctor Juan Carlos Mauro. Juan, nos conocemos de muchos años, creo que más de 20 de los que pone aquí. Ha acumulado realmente una grata experiencia desde el punto de vista de su formación en educación a través de una amplia gama de puestos que le ha tocado ejercer a nivel del sector público como privado. Con base a su trabajo, realmente ha hecho importantes aportes en el diseño instruccional. Es conferencista universitario, desarrollando un enfoque holístico del proceso de educación, y ha compartido su experiencia en conferencias patrocinadas por prestigiosas organizaciones como la Asociación Canadiense de Educación Continua Universitaria, la Asociación de Educación Continua y Profesional Universitario de la UPCA de los Estados Unidos, la Asociación para el Desarrollo del Talento en los Estados Unidos, el Gremio de Aprendizaje del Learning Guild en los Estados Unidos. Asimismo, dentro de su desarrollo profesional, Juan Carlos es doctor en Ciencias Gerenciales de la Universidad Rafael Belloso Chacín en Venezuela, y posee certificaciones profesionales en diseño, desarrollo y learning, gerencia de proyectos, y actualmente trabaja para estudios continuos de la Universidad de Toronto en Canadá. Bienvenido, Juan Carlos, el espacio es tuyo. Agradecido, doctor Ender, muy agradecido por la invitación, igualmente agradecido con CONEUPA por la invitación a participar en este evento.
Igualmente, muchas gracias a la doctora María del Carmen de Benavides por su introducción y agradecimiento al doctor Paul y a la doctora Lina por estar conmigo en esta presentación. En primer lugar, me gustaría mencionar, en estos momentos me estoy conectando con ustedes desde Burlington, una ciudad que se encuentra a 52 kilómetros al oeste de Toronto, en Canadá. Pero también debo decir que es el territorio ancestral de los Anishinaabe y de los Mississaugas del Credit River. Son los pueblos indígenas que habitaron estos territorios desde un principio y estoy honrado de estar en territorio prestado en estos momentos y que se me permita operar en este lugar. Como ustedes pueden ver en mi introducción y en mi acento, yo evidentemente no nací aquí, yo nací en Venezuela, orgulloso canadiense venezolano. Y el día de hoy quisiera hablarles acerca de la universidad que nos espera. Y en ese sentido quiero verlo como una conversación acerca de 3 ideas principales sobre lo que considero es la universidad que nos depara. En primer lugar, quisiera hablar acerca de la normalización de la educación en línea y obviamente vamos a ver ciertos temas que son comunes. Probablemente todos hemos vivido algunos de estos temas que voy a mencionar en estos momentos. Y después voy a hablar del rol de la educación continua. ¿Por qué la educación continua es importante y por qué tiene su lugar en cómo vamos a conceptualizar la universidad en el futuro? Finalmente vamos a hablar acerca de microcredenciales y cuál es su peso específico dentro de este escenario que trataré de presentarles a ustedes en los próximos minutos. Y vamos a ir directamente al primer tópico para que aprovechemos entonces el tiempo. En primer lugar, me gustaría hablar de la normalización de la educación en línea. Empecemos por una tesis, por presentar la tesis que es, en mi opinión, la educación en línea llegó para quedarse. Obviamente sabemos que hubo cambios significativos entre el 2010 y el 2020 en términos de cómo las universidades empezaron a modificar su oferta académica para poder tener algo más sólido en el área de educación en línea. Y estoy trayendo a colación esa década en particular porque desde mi punto de vista personal, yo empecé a trabajar en educación en línea en el 2001 y probablemente tuve una de las primeras experiencias en educación en línea cuando más nadie estaba hablando acerca de eso. De hecho, la unidad de universidad virtual de la Universidad Rafael Belloso Chacín celebró sus 20 años de haber sido fundada en estos días aproximadamente. Pero durante muchos años, educación en línea realmente estuvo limitada a lo que son los procesos de avance tecnológico, la penetración de Internet de banda ancha en muchos de nuestros países. Realmente el desarrollo, el salto importante ocurrió en esa década en particular. Sin embargo, en muchas universidades la oferta presencial siempre fue la primera oferta en el catálogo académico en muchas instituciones de educación superior. Educación en línea siempre estuvo de segundo. Obviamente eso fue hasta marzo del 2020, cuando sabemos que la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Y de más está decir, muchas organizaciones, muchas instituciones educativas se vieron forzadas a reducir ese contacto personal. No podemos tener 60, 70, 80, 100 estudiantes en un mismo salón de clase. Necesariamente tenemos que migrar a lo que es un modelo distinto. Y realmente el cambio en un principio, mucha gente habla, migramos a online, migramos a educación en línea. Realmente en muchas instituciones el cambio fue realmente de una modalidad presencial a una modalidad en línea. Pero si hay algo que se reconoce hoy en día es que ese cambio estuvo marcado por varias limitaciones. Estuvo marcado por varias limitaciones y en este sentido me voy a enfocar particularmente en lo que es Norteamérica. Ese cambio se vio, fue catalizado por un variado nivel de preparación
no solamente de los estudiantes y de los docentes, sino de la cultura institucional y los niveles de soporte. Hablemos claro en este sentido. Una cosa es que una institución educativa tenga un 10% de su oferta académica disponible en un formato online, a que de la noche a la mañana esa misma institución educativa, para poder mantener continuidad académica, para poder servir los intereses de los estudiantes y de la sociedad, tenga que migrar de un 10% a un 90% o inclusive un 100% en la modalidad online. Estamos hablando que probablemente los estudiantes no estaban preparados para esto, probablemente los docentes no estaban preparados para esto, probablemente la cultura institucional no estaba preparada para ese cambio, y probablemente los niveles de soporte, y aquí me estoy refiriendo específicamente a soporte técnico, la habilidad desde el punto de vista tecnológico de una institución para poder migrar de manera tan dramática. Probablemente esos niveles de preparación no estaban presentes. Y por esa razón, y esto ha sido realmente estudiado en los últimos años, se dice que ese cambio hacia una modalidad online forzada no fue real. Realmente esos cursos, esas materias, esos programas que fueron migrados a una modalidad online, realmente se encontraron en algún punto intermedio en este continuum que estoy presentándoles a ustedes en estos momentos en la pantalla. Probablemente algunas organizaciones y algunas instituciones lo que hicieron fue mover de presencial a un modelo remoto en una primera etapa, un modelo remoto después en una segunda etapa, un modelo remoto en una segunda etapa, asíncrono o síncrono, y posteriormente fueron a algo más refinado hasta llegar a una modalidad realmente en línea. Y yo quiero hacer particularmente énfasis en estos puntos porque en lo personal siempre he sido un gran defensor de la calidad de la educación en línea. Es posible lograr educación en línea que sea de tan alta calidad y competitivo en ese sentido con la educación presencial. Sin embargo, la educación en línea tiene muchos detractores. Entonces, es fácil decir que en mayo del 2020, cuando muchas instituciones migraron sumamente rápido a una modalidad en línea para poder satisfacer la demanda de los estudiantes, esa no era una modalidad en línea real, era probablemente una modalidad remota. El término realmente en inglés es conocido como Emergency Remote Delivery, o un modo de instrucción remoto de emergencia. Vamos a quitarle el tópico emergencia fuera del término, porque realmente para relaciones públicas no es conveniente, y mucho menos para instituciones que tienen una reputación y una marca que presentar. Pero es importante crear la distinción, porque cuando estamos hablando de una modalidad, de un curso o de una materia o de un programa que está conceptualizado como en línea, ese es un programa que ha sido diseñado desde cero para poder ser en línea. Las transformaciones que ocurrieron el año pasado tuvieron que ser escalonadas. Estamos hablando que tomó varios semestres llegar a una versión refinada de esos programas. Y tomó su tiempo, en primer lugar, porque teníamos que preparar a los estudiantes. Teníamos que crear un balance en el esfuerzo de esos estudiantes y en la participación de esos estudiantes en un nuevo modelo en línea. Pero también teníamos que tomar en cuenta a los docentes, a los instructores y el soporte institucional. Y adicionalmente a eso, las instituciones tenían que crecer en esa dirección. Ese es un proceso que no se ha detenido, se ha ido refinando con el tiempo, y muchas organizaciones, para muchas instituciones, la transformación de la educación en línea pasa por la adopción de herramientas y estrategias y el aprendizaje continuo de todos estos actores que estamos mencionando. En estos momentos tenemos docentes que están más preparados para poder presentar el contenido de sus clases en línea. Tenemos estudiantes que al principio pensaron, esto de la educación en línea no es para mí. Yo siento como que yo debería estar sentado en un salón de clases y así es como yo aprendo. El hecho de no tener otras opciones también cambió los patrones de consumo de contenidos y los ciclos de desarrollo de destrezas en esos estudiantes. Y hoy en día, a medida que las
instituciones se están enfocando en reabrir en una experiencia presencial. Y eso es lo que se está manejando a nivel de Norteamérica para ahora en septiembre, cuando las cifras de vacunación sobrepasan en muchas ciudades el 50%. Se está hablando de reabrir en persona. Tenemos constancia de que la educación en línea no va a desaparecer. No va a desaparecer, se va a normalizar. Va a seguir habiendo educación presencial, va a seguir habiendo educación en línea y probablemente algunas instituciones creen esos modelos híbridos para poder tener lo mejor de cada una de esas dos modalidades y crear una experiencia educativa que brinde los mejores beneficios. Entonces, esa es mi primera conclusión en la conversación de hoy. La educación en línea vino para quedarse, vino para poder tener su propio lugar dentro de las distintas modalidades de educación. Es importante reconocer también que las evaluaciones, el proceso de evaluación de aprendizaje ha cambiado también y va a tener que seguir cambiando, considerando que ya en un principio estaba dado para educación presencial. En el modelo de evaluación en educación en línea necesariamente tiene que cambiar, tiene que adaptarse a esa modalidad. Pero lo más importante es que los actores han demostrado un nivel de resiliencia bastante alto y que les permite adoptar esta modalidad en un futuro. Haciendo un cambio aquí, hablemos del rol de la educación continua. Y en ese sentido, me gustaría retomar las palabras que el doctor Paul mencionó durante su presentación acerca de que las universidades deben adoptar el concepto de aprendizaje de por vida. Y esa es precisamente la tesis detrás de la educación continua. Los proveedores de educación continua y profesional representan una alternativa viable para estudiantes que buscan soluciones cortas para poder acceder al conocimiento y al desarrollo de destrezas que ellos necesitan, para poder entrar al mercado laboral, para poder desarrollar sus carreras o simplemente cuando deciden cambiar de rumbo y deciden ingresar en otro campo en particular. La educación continua es crítica en este rol en particular. Contrario a lo que normalmente nosotros vemos en estudios postsecundarios, en estudios universitarios, los docentes en educación continua son profesionales con amplio conocimiento en el campo laboral y son poseedores de un conocimiento especializado. Es muy común que las escuelas de estudios continuos, o para nosotros en Latinoamérica lo que es la función de extensión universitaria, son personas que probablemente están involucradas con el mercado laboral directamente, son personas que trabajan, que se conectan directamente con lo que las industrias y los distintos campos laborales requieren. Y eso le da un nuevo enfoque a cómo esas clases en educación continua se llevan a cabo. Otro elemento importante a considerar aquí es que la educación continua se basa en un concepto que en realidad es bastante simple. Lo que estamos buscando es alinear educación en las universidades con los socios en el mercado laboral, con las asociaciones profesionales y con los socios tradicionales dentro de las universidades. Estamos hablando que son tres elementos simples aquí, buscando ese alineamiento en esos tres actores y pensando en cómo acortar esos ciclos de aprendizaje para poder servir a una población mucho más rápido. Nuevamente, retomando las palabras del doctor Paul, estudiar 5 años para poder acceder a un empleo, antes sonaba muy lógico, hoy en día realmente no lo es. Eso es el foco de la educación continua. Esa es la dirección hacia la cual va la educación continua. Ese es el tipo de necesidad que la educación continua está tratando de responder. Y la forma de hacerlo es precisamente alineando estos tres elementos. Socios en el mercado laboral, asociaciones profesionales y los socios tradicionales dentro de la academia. El otro elemento importante aquí es un mayor foco en lo que son competencias. La mayoría de las escuelas de educación continua se enfocan precisamente en competencias y en destrezas. ¿Qué es lo que el estudiante necesita para poder progresar en su carrera, para poder acceder al empleo que están buscando o para poder simplemente cambiar de rumbo en sus vidas profesionales?
Lo que están viendo en pantalla es un cuadro bastante simple. Esto es un cuadro de las competencias y destrezas de los diseñadores instruccionales. Es muy reciente, es del 2021, es de una firma que es lo que llamamos una firma de inteligencia laboral. Ellos realmente lo que hacen es explorar el mercado laboral, identificar tendencias y presentarlas a sus clientes para poder determinar qué es lo que necesita una persona en un campo particular para ser exitoso, para poder acceder a un mejor empleo, para poder lograr sus objetivos desde el punto de vista de desarrollo de carrera. Y esto es un ejemplo. En el caso de los diseñadores instruccionales, y me disculpan que traiga el ejemplo directamente a mi área de trabajo. La cosa es que para poder lograr este desarrollo de competencias y de destrezas, los programas necesitan ser cortos. Necesitan enfocarse específicamente en algunas de estas competencias para poder lograr el objetivo. Y estos pueden estar organizados en certificados o no. Pueden ser tomados simplemente como cursos separados, como experiencias de aprendizaje separadas. Lo más importante es que tienen que ser ágiles. ¿Y a qué me refiero yo con que tienen que ser ágiles? Realmente, cursos y programas en educación continua tienen que responder de manera muy rápida a los cambios en el mercado. No pueden tomarse años para poder hacer una evaluación de currículo, para poder hacer consultas que duren 2 o 3 o 4 años, porque al final, después de todo ese tiempo, el panorama va a haber cambiado completamente. Y los programas de educación continua en muchos países no están regulados por las administraciones de educación formales, tienen mayor posibilidad de cambiar de manera mucho más rápida y de reaccionar a cambios en el mercado. Finalmente, creo firmemente que la educación continua necesita financiamiento y necesita soporte desde adentro y desde afuera. Las universidades, y este es mi credo, las universidades deberían dejar de ver sus ramas de educación continua, sus divisiones de extensión universitaria como entes separados. Deberían pensar precisamente en educación continua como esos socios a lo interno, a los cuales podemos acudir para poder suplementar nuestros currículum, nuestros programas de largo plazo. Y en ese sentido deberían financiar el desarrollo de nuevos programas que respondan a las necesidades de los estudiantes de manera mucho más ágil. El gobierno debería invertir en esto. Las administraciones de educación deberían invertir en educación continua. Y esa es la conclusión en este punto en particular, en esta segunda idea. Y para cerrar mi contribución a esta sesión el día de hoy, quisiera hablar acerca de las microcredenciales y su peso específico. Esto es un tema que particularmente en Norteamérica está en el tapete, está siendo conversado en cada conferencia que se lleva a cabo porque se ha reconocido que tiene su peso específico. Una microcredencial es una representación de un aprendizaje. Se otorga luego de completar un programa corto enfocado en el desarrollo de ciertas competencias, conocimientos, destrezas o atributos. Lo que ustedes ven en pantalla en estos momentos lo pueden encontrar si hacen una exploración de 5 minutos en LinkedIn, porque las microcredenciales normalmente tienen su equivalente en el mundo virtual que ustedes pueden asociar a su perfil en sus redes sociales. Y estos que están acá, por ejemplo, son claros ejemplos de esas microcredenciales. Pero en el fondo, una microcredencial, y para hacer una diferencia con respecto a lo que son las credenciales tradicionales, los grados y diplomas, es el tiempo requerido para obtenerlas. Normalmente son ciclos muy cortos y el foco en competencias discretas. En vez de brindarnos una credencial de las que estamos acostumbrados, los grados, los diplomas, nos brindan un nivel de familiarización con un campo mucho más grande. Las credenciales, las microcredenciales son mucho más específicas. Es muy común que ustedes vean microcredenciales generadas para enfocarse específicamente en el conocimiento de ciertas tecnologías, en el manejo de ciertas tecnologías, en el manejo y en el desarrollo de destrezas de ciertos conceptos, en lugar de ser mucho más grandes. Y esa es la principal diferencia. Los usos principales de las microcredenciales son 3. En primer lugar, el soporte a la capacitación en tiempos de disrupción.
Y obviamente estamos en tiempos de disrupción y esa es la razón por la cual todo el mundo está hablando de microcredenciales en estos momentos como complemento del currículum universitario, y por eso las microcredenciales tienen su lugar en la educación continua, porque la educación continua es un complemento del currículum universitario, y sirven también para atraer, motivar y retener el talento humano en las organizaciones, porque es la mejor forma de poder continuar ese desarrollo de competencias, ese desarrollo de destrezas dentro de las organizaciones, y es algo que las organizaciones pueden apoyar. Por otro lado, hace que las personas que tienen estas microcredenciales tengan sean más competitivos en sus mercados. Finalmente, la diferencia entre la educación postsecundaria tradicional, la diferencia de las microcredenciales, en particular su reconocimiento y en diferencia con la educación postsecundaria tradicional, es la legitimidad. La legitimidad de las credenciales tradicionales, los grados universitarios, los certificados, los diplomas, realmente vienen avalados por la marca, por la reputación de la institución de educación superior que las otorga. En el caso de las microcredenciales, pasa por allí, pero también pasa por el apoyo que las cámaras de comercio, los empleadores y las asociaciones profesionales pueden brindar a esa microcredencial. Y esa es la discusión que se tiene en estos momentos. ¿Qué tan valiosa es una microcredencial? Ciertamente es valiosa cuando la otorga una institución de educación superior, pero es mucho más valiosa cuando es reconocida por la Asociación de los Profesionales de Recursos Humanos, por los colegios de contadores públicos, por los colegios de ingenieros, por los institutos de formación superior de educadores, por las cámaras de comercio de las distintas ciudades. Cuando estas organizaciones dicen, nosotros respaldamos esta microcredencial, entonces ese es el punto donde las microcredenciales realmente adquieren valor y legitimidad en el mercado. Y esa era mi última conclusión con respecto a esta idea, y estoy muy agradecido por el tiempo que me han brindado en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Excelente tu presentación. Igual felicitaciones a través del chat. Nos quedamos con muchas palabras y muchas reflexiones. Normalización de la educación superior, cultura organizacional a nivel de soporte para la normalización. Estamos llegando a estados híbridos, nos estamos volviendo igual hacia nuevos módulos de educación, un rol de la educación continua en estos momentos, así como igual el desarrollo de competencias, educación continua como un elemento estratégico y el papel importante que tienen las microcredenciales. Hemos avanzado bastante, tenemos mucho conocimiento de compartir hoy y queremos un poco cerrar la actividad con la participación, y lo hicimos un poco al revés, ¿no? La visión macro, una visión meso y una visión micro, pero dejamos a la dama, a la elegante dama, la dejamos de cierre para tener una mejor visión de todo esto. Quiero dejar con ustedes a la doctora Lina Zuluaga, quien fue asesora presidencial de la República de Colombia. Creó la primera división de educación en un medio de comunicación en todo el continente. Por ello, el BID y el Banco Interamericano la invitó a trabajar en Washington como asesora de la jefe de educación para América Latina. En el 2018 está participando dentro del Departamento de Educación, que reconoció su metodología a través de Talent Lab como una de las primeras innovaciones globales para transformar el ecosistema de educación y su relación con el empleo. Lina está en los Estados Unidos, usa una metodología para apoyar la currícula universitaria y es Teaching Fellow del proyecto Data Wide Science de Harvard University, y actualmente lidera la iniciativa Reconstruyendo el Capital Humano Post-COVID en Georgetown University, Washington, D.C. Lina, bienvenida. El tiempo es tuyo. Gracias. Ender, muchísimas gracias a ti, a Coneupa, por la invitación, a María del Carmen Benavides.
a la excelente presentación que hizo Paul Ernesto Rosillo. Qué interesante, qué buena reflexión. Me sonaste como filósofo clásico y aprendí muchísimo con tu presentación. Lo mismo con Juan Mavo, y muchas gracias a todos los que están asistiendo. Bueno, voy a compartir pantalla de mi presentación. Entonces me encuentran en redes sociales, las redes sociales que Paul cuenta que están transformando nuestros comportamientos, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Entonces me gustó acomodar el título de esta conferencia a la que nos invitó Ender, y es que la universidad no espera. Y ya más adelante van a ver porque es que me gusta más ese título. Estas son las áreas en las que yo trabajo: Work-Based Learning, las evaluaciones nacionales con un foco importante en cómo logramos alinear esa nueva forma de evaluación, especialmente en Communication and Digital Skills. Uso, como mencionó Ender, una metodología muy interesante y muy fácil de aprender para lograr reflexiones curriculares en instituciones educativas, universidades, y que incluso está siendo utilizada en empresas, que pues esta se creó en Harvard, en la Escuela de Negocios y en la Educación. Y trabajo con tecnologías de las emergentes, inteligencia artificial y blockchain. Tengo este videito que, aunque no sé si se oye el audio, sí quiero que vean un segundito, al menos para que se queden contestando esta pregunta que yo me hago, y es: ¿qué currículo necesitamos para que pase algo como esto? No sé si están viendo el video. Perfecto. Bueno, y para hacer el video corto, pues este edificio lo terminan los chinos en 15 días. Entonces yo pues me hago esa pregunta de aquí, de esta diapositiva, y es que ustedes, ¿qué diseño curricular creen que necesitamos para lograr eso? Eso, que ese equipo de trabajo, que se imaginan que hubo detrás para que en 15 días terminan este edificio sismo resistente. Entonces, yo lo que considero es que el futuro no es una cuestión de tiempo, sino de lugar. Entonces, que uno no puede esperar nada, sino que efectivamente el futuro es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de cultura. Los coreanos hicieron una reflexión curricular para lograr enfrentar justamente estos retos de la revolución digital. En el año 2017, estando en el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajamos con el profesor Pek Cho. Él en esa época era asesor principal del ministro de Educación de Corea, y él tenía unas reflexiones muy interesantes para nosotros en América Latina con base en lo que pasó por Corea. Y es que, pues, para hacer rápida esta presentación, en algún otro momento se las puedo explicar más en detalle, pero es que esto era así en los años 50 en Corea y ahora es así. Entonces es la misma pregunta de, bueno, ¿qué necesita uno en la educación para transformar un espacio en nuestros lugares en Latinoamérica de esta manera? Es como el milagro que además ellos lograron en una generación. Es decir, que hay una demostración de que es posible. O sea, ese futuro que nosotros sabemos, a veces vemos tan lejano, es una realidad que en otros países se logra más fácil. Ellos, la verdad, ya se están devolviendo, y se están devolviendo mucho antes de la pandemia. El modelo educativo de ellos en 1960 era, pues, que la verdad en cualquier lugar le enseñaban al que estuviera, si sea debajo del árbol, había un profesor enseñando coreano a personas, niños y adultos sin infraestructura. Luego, en los 80s y los años 2000, pues se volvió todo como en un lugar, grandes construcciones de edificios educativos, y todo el mundo iba a ese lugar.
Pero luego ya pues comenzando el año 2000 y en esa transformación que aceleró obviamente el COVID, pues ellos ya establecieron no más construcciones de universidades, ni un solo peso más en infraestructura. Los colegios retransformaron lugares que eran antiguas compañías y ahí pusieron colegios en una estrategia totalmente diferente, pues porque se dieron cuenta que además estaban perdiendo competitividad porque la creatividad en el mundo, ellos no estaban siendo parte de eso. Diseñaron como una reflexión a lo largo de todo el currículo académico, que en especial lo que me llama más la atención de lo que ellos hicieron fue pues el modelo de los colegios, y era traer gente del sector privado, que lo mencionaba ahora Juan en su presentación, como en la educación continua para las universidades, pero ellos ya se fueron al colegio, o sea, ellos ya están en un futuro que para ellos es su presente, y esto además lo hicieron hace rato, y es que estos colegios son liderados por un ex CEO de una compañía, y las instalaciones inclusive son instalaciones de una corporación. Entonces, pues los niños aprenden así. Bueno, esto la gente tendrá sus opiniones de qué tan bueno le parece, pero la verdad es que ellos cambiaron el modelo y se enfocaron en 3 pilares muy importantes en su modelo de política educativa: una activa participación de los estudiantes, no es el modelo pasivo en el que el estudiante solamente escucha, permitirle a los estudiantes elegir las selectivas por sus intereses personales, no por instrucciones, y desarrollar un gran alineamiento con el lugar de trabajo para que ellos tengan experiencias de carrera. Entonces el profe Pek Chok, que además me enseñó coreano en un almuerzo, porque tiene unas metodologías, él es mágico, dice, miren, no sigan los modelos ni las recetas de otros, salten, hagan el leapfrog, eso que uno jugaba cuando chiquito, que le salta uno en la espalda al otro niño, porque la pandemia, desde el punto más optimista, es nuestra oportunidad para, no pasamos por las anteriores revoluciones, las cogimos por los lados, nos demoramos mucho, pero en esta, el mundo entero está en una cancha igualita y América Latina tiene una gran oportunidad y Panamá pues ni se diga. Entonces el futuro, si el futuro es una cuestión de no es una cuestión de tiempo, sino de lugar, mentalidad y cultura, entonces yo les hago esta pregunta a todos ustedes, y es: ¿qué cultura universitaria necesitamos para lograr esa construcción del edificio, construir edificios en 15 días, infraestructura no educativa, de ciudades, todas las rutas, la infraestructura que estamos necesitando? Entonces, pues fundamentalmente es un tema sencillo, y es que cultura, uno necesita una cultura en la que uno no diga una cosa y haga otra. Eso le pasa mucho a las organizaciones y a los humanos. Necesitamos ser un poco más consistentes. La cultura que necesitamos en las organizaciones es la cultura que trasciende los silos, en el que esto hace una persona, esto hace otra, y no hay como estos puentes comunicantes que permiten enriquecer el conocimiento de otros. Entonces, y también eso es más fácil de lograr cuando encontramos un propósito común en nuestra organización. Entonces, pues un propósito común para América Latina puede ser tan sencillo, y para las universidades como que los estudiantes, estos son datos de prepandemia, pues que siguen estando por fuera de los modelos de aprendizaje, son demasiados. Entonces las universidades tienen que hacer una reflexión de cuáles son esos modelos que ellos han estado utilizando para atraer estudiantes o para discriminar en el acceso a los estudiantes, y no solamente en el acceso formal, sino también desencantando estas educativas en la que no estamos jugándonos como con todo el compromiso de verdad de aportarles para que aprendan y para que vivan en una ciudad, en una sociedad con salud, sostenibilidad. Entonces, yo considero que la cultura que debemos vivir en las universidades es esa cultura donde no se desperdicia el esfuerzo de nadie en la organización, en donde la investigación y los datos de evidencia enriquecen el diseño curricular y se vuelven insumos para actividades prácticas de los estudiantes con el sector privado. Bueno, todo el modelo de Harvard de nosotros es una metodología que usamos. Para los que quieran luego podemos compartir más, les dejo mis datos por el chat. Me encanta esta imagen, esto es como creo que es Budapest, esta escultura de un amigo mío de DataWise, Rafael Corman la hizo en una presentación, y esto es como las organizaciones son estos alambres que se dan la espalda, y los humanos en el fondo lo que queremos es conectarnos y ayudarnos. O sea, en eso hay una magia que es evolutiva, y es nuestro cerebro social y nuestro interés de conectarnos para sobrevivir. Entonces, eso va a ser lo que va a terminar moviendo a las organizaciones, y esta es como una imagen que
que es la que queremos hacer que estas organizaciones se conviertan y le permitan a los humanos pues tocarse y cooperar más fácilmente, y en eso la tecnología tiene un rol importante que jugar. Entonces, bueno, yo que soy como súper práctica y me gusta analizar los problemas, pero después el Applied Research es después de investigar, es, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para empezar? Para dar esperanza de que sí es posible empezar. Pues América Latina ya empezó con Brasil. Yo estoy afiliada a las PAO en Harvard y ellos me han invitado. Estuve hace como un mes trabajando con mis metodologías con 60 universidades, y es un esfuerzo maravilloso que es el de la cooperación que uno casi no ve en el sector de educación superior. Entonces allí tienen un consorcio STEM, que lo mencionaba también, no recuerdo si Juan o Paul, la importancia como de este tema STEM, que es pues lo nuevo, queremos aprender. Yo le agregaría STEAM, la A del arte, como Science, Technology, Engineering, Math, pero también Art, porque pues los humanos somos, entonces en la intersección de los saberes es donde está más el mayor enriquecimiento. Y en esos consorcios pues pasa algo maravilloso, y es que al final se generan eficiencias económicas de conocimiento, porque son esfuerzos que un grupo grande de universidades hace para hacer esta apuesta de reflexión curricular y hacer esta apuesta de formación y actualización de su talento humano, de sus profesores, pero en grupo. Entonces, pues esto genera una movilización y genera unas dinámicas muy, muy importantes para la innovación y para la supervivencia, porque hay muchas universidades que después del COVID, la verdad es que la están pasando muy mal porque pues estamos muy tarde para tomar decisiones. Por eso la universidad no espera, no puede esperar ni los estudiantes ni el mismo modelo de organización de las universidades. Entonces, bueno, allí estuve con ellos. En Estados Unidos, entonces en el gobierno de Obama, el Departamento de Educación, ellos dieron inicio financiando desde lo público, porque el sector público es un gran habilitador de apoyar a las universidades en esta transformación para que avancen rápidamente en muchas cosas que mencionó Juan y que mencionó también Paul. Y es que las universidades no pueden estar solas en esta gran carga que significa reconstruir el capital humano post-COVID. Entonces, pero esto es un cuento viejo. La verdad es que los que estamos en esto hace rato, pues el COVID era como the cherry on top para acelerar lo que en 10 años no nos iban a entender de lo que estábamos hablando. Pero bueno, entonces en Estados Unidos este tema de co-crear con universidades, el gobierno sacó unos recursos para invitar a terceros, organizaciones terceras que no están tradicionalmente asociadas al sector de educación superior, a trabajar con ellas y a ofrecer y a integrar en los currículos de universidades proyectos como bootcamps, que hay de muchos tipos. Uno en el que yo participé con los profesores de Oxford en Inglaterra, creando una primera universidad blockchain, prototipándola, y Talento Lab era the first Global Career Bridge, porque al final, y esto lo hicimos hace años, imagínense que el talento ahora es global. O sea, el tema es que después de pandemia, las grandes corporaciones tecnológicas de los Estados Unidos definieron que para el año 2025 el 50% de su fuerza laboral va a ser remota. Entonces, que sean remotos significa que eso genera un gran número de oportunidades que no van a estar georreferenciadas a San Francisco, a Nueva York, a Boston, a las ciudades en donde tradicionalmente el talento humano iba allá y estaba pues cerca de estas empresas, sino que la gente puede estar en cualquier lado, y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo en América Latina para que parte de ese talento pues también sea reclutado en América Latina, pero que también nosotros en América Latina generemos estas empresas de tecnología para que no estemos esperando y consumiendo tecnología, sino también proponiendo y creando y apoyando a nuestros emprendedores para que esto suceda. Entonces, pues hay modelos de todo tipo que también en otra oportunidad con más tiempo pues los desarrollaremos, pero el futuro no llega, el futuro se construye. Entonces yo soy suscriptora al Economist y me encanta el Economist porque además parte del lo que ellos dicen es, esta es la revista para los que quieren construir el futuro en el que quieren vivir. Entonces uno sí tiene que estudiar y enterarse de las cosas, pero también no esperar, sino tomar la iniciativa. ¿Qué oportunidades tienen las universidades y los profes en este nuevo contexto de COVID? Pues tienen tres, desde mi punto de vista. El primero es interpretar la nueva realidad. Entonces yo estoy escribiendo un libro sobre el fin del trabajo de tiempo completo, el fin del empleo de tiempo completo, porque me ha parecido como bien particular que esta es una tendencia que no la veo como tan bien elaborada en que la gente la entienda. Veo a la gente muy apegada a querer un trabajo a tiempo completo, cuando la realidad es que
las plataformas están intermediando muchas cosas y sí vamos a tener mucho trabajo en el futuro y en el presente, en esta transición, pero el trabajo va a estar asociado que vamos a estar haciendo cosas que nos van a hacer muy felices. Vamos a poder estar siendo instructores de yoga. Yo, por ejemplo, en Washington voy a una cosa que se llama Soul Cycle, y yo monto bicicleta y mi instructora de bicicleta tiene un doctorado en Yale y ella enseña clase, pero también es instructora y le pagan por ser instructora de spinning. Entonces, hay muchas oportunidades de que nuestro talento y nuestros gustos tengan a alguien que los necesita y unas plataformas que facilitan el pago. Necesitamos que esos pagos lo que hagan es que sí redireccionen recursos para pensiones, cesantías, salud, para que ese aprecio como obsesivo que la gente tiene por el trabajo, el tiempo completo, como lo hemos conocido, pues se reajuste como a esta nueva economía freelance. La tecnología, verla como una oportunidad, el uso de los datos masivos también. Y hablando de los datos masivos, pues aquí la oportunidad es tomar decisiones basadas en datos y en evidencia en las universidades. Entonces aquí voy a citar a Mark Schneider. Él dirige el Instituto de Educación de Ciencias de la Educación de Estados Unidos en el Departamento de Educación, $900 millones al año en investigación en educación, el fondo más grande del mundo, y él lleva toda su vida analizando las habilidades y los skills en demanda usando bases de datos de mercado laboral, que me alegra que en la preparación que hicimos de esta sesión que le comenté esto al grupo, entonces vi que Juan Mavo tiene citado al grupo que hace estos análisis. Entonces en Texas fusionaron información, mezclaron información de microcurrículo y después de 20 años ver cuánto es el retorno de inversión de graduados en las siguientes áreas del conocimiento. Entonces los que se graduaron de un bachelor, que son los 4 años de pregrado en Computer Science, $1 millón después de 20 años, un associate, que son como 2 años de universidad en Diesel Mechanics Technology, entonces $645,000 después de 20 años, y un bachelor en historia, $371,000. O sea, aquí el tema es que el mercado está apreciando unas cosas, pero desde mi punto de vista, que yo soy una gran hincha de que, pues como somos humanos, historia, arte es súper importante, pues me dediqué a ubicar dónde encontraba yo oportunidades para entender mejor qué hacemos con esas liberal arts y esas carreras de arte, y lo que encontré es que la oportunidad está en la formación en intersección, que es la formación de las carreras como esa, pero siempre con una certificación en tecnología, eso enriquece el perfil. Entonces, yo trabajo de la mano con los presidentes y recién fusionadas esas empresas de bases de datos de tecnología, y están este tema de las competencias de la escritura. Uno, en esas bases de datos ya muy bien analizadas de habilidades del mercado laboral, pues se encuentra uno que la competencia de escritura la paga el mercado de muchas maneras. Entonces, que uno también tiene que aprender, y las universidades tienen que entrar en esa tarea, cómo ayudamos a marcar las habilidades de nuestros estudiantes y de nuestros graduados para que cuando entre al mercado laboral totalmente digitalizado, que te lee por pantalla y te leen son robots, pues que esa información sea útil y corresponda a la realidad, porque vemos brechas, diferencias salariales, perdón, por ejemplo, para la misma habilidad de competencia de escritura, pues entonces a alguien que trabaja, por ejemplo, como un reporter, $35,000 al año, pero si alguien trabaja como un technical writer, $67,000 al año, que son como casi el doble. Tercera cosa que podemos hacer es ser parte de una institución que funcione como un talento, un laboratorio de talento. Entonces, pues como el futuro solo pasa si hay una sincronía cultural y un propósito común entre los profesores, estos datos de tecnologías de mercado laboral, que son los que yo utilizo para informar currículos, y estudiantes listos para una nueva economía. Entonces nosotros en Georgetown lanzamos este curso que se va a dictar este semestre. Me gustaría que tal vez los rectores que están aquí o gerentes de empresas del sector privado pudiéramos conversar a ver si hay un grupo de Panamá que se sume a esta iniciativa que es muy práctica. Este es como dice Angélica Natera de la SPAU Harvard, es un plan de acción listo, pero que te lo entregamos en 4 tardes de viernes, y es ese rol de los gobiernos, las ciudades, las universidades y la tecnología. Entonces, en este curso lo que nosotros vamos a enseñar es estas tecnologías emergentes que se están usando en Estados Unidos, y se las explico súper brevemente. En Estados Unidos hay una taxonomía de ocupaciones que se llama ONED, diseñada por el Estado, y entonces las empresas cuando crean cargos, pues sacan las clasificaciones como de ahí.
pero eso se actualiza, pues no es de actualización en línea, es cada 10 años, 5 años, dependiendo de la información. En Europa es ESCO, entonces hay unos equipos en Estados Unidos y unas empresas que se han dedicado a acumular esa información, pero además con robots a jalar de las páginas web donde están las ofertas laborales que contienen con mucha claridad qué título se necesita, qué certificación de industria, qué habilidad muy específica están necesitando estos trabajos. Entonces es una combinación de esas dos cosas la que nos está permitiendo observar las tendencias de las transformaciones en reclutamiento de capital humano, y los americanos las usan para 3 propósitos. Las usan para hacer reconstrucción de desarrollo económico de una ciudad, la usan para hacer actualización curricular, o la usan para hacer asesoría de carrera, y en el área de recursos humanos las usan para hacer benchmark de competencia de en qué están de qué están unas empresas que estén compitiendo, Google con Apple, que están contratando, están viendo blockchain, o sea, que están para entrar en esa nueva economía. Entonces, esto fundamentalmente es una oportunidad para analizar como ese benchmark. Y lo otro que se va a aprender en este curso es el tema de la cultura de datos. Y es que no va a pasarnos nada si nosotros, la inteligencia artificial ni la cuarta revolución industrial llega, si nosotros desde lo individual no entendemos por qué es que estamos recolectando un dato, para qué nos sirve a nosotros un dato para evaluar a un estudiante y eso cómo informa a un empleador. Entonces, esas conexiones pues van a estar acá. Vamos a tener el exministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Él hizo su primer préstamo en capital humano y tecnología allá, entonces entender ese diálogo político importa mucho. Vamos a tener un caso muy especial en donde ya pasa en Estados Unidos estas certificaciones, muchas de las que hablaba Juan, adicionándoles tecnología de blockchain, cómo rápidamente uno logra que una industria en tiempo real entienda las competencias que alguien tiene, y el tema del valor, el retorno económico de los diplomas, y pues cultura de datos. Entonces, pues lo que creo es que para dónde va el futuro, para donde decidamos que como grupo vamos juntos. Entonces yo creo que con Panamá, sumado a ese consorcio, si se anima Panamá a sumarse a ese consorcio que está proponiendo Harvard para esa reflexión en la que están de política educativa, aprovechando que la CAF va a abrir presidencia, una oficina grande de CAF en Panamá, pues ahí estamos listos para ayudar. Y pues muchas gracias a ustedes por atender esta presentación. Muchísimas gracias, Lina. De verdad, hemos tenido un proceso en la mañana de hoy bien interesante. Como comentábamos cuando estábamos en los preparativos de esta actividad, era dar una visión macro de lo que está sucediendo a nivel mundial, llegar a un nivel meso en las interacciones de lo que es, cómo ha sido el proceso de pasar por la educación digital, y llegar a algo específico de cómo debemos de trabajar en lo futuro para gerenciar estos procesos. Nos quedamos de tu conferencia, Lina, con cultura, cambio, STEAM, importancia de la co-creación, el nomadismo y el transhumanismo laboral, y la importancia de la data. Y yo me guardaría una palabra final de todo el resumen de las 3 ponencias, las cuales han sido muy felicitadas a través del chat por todos los participantes, que la visión es la universidad ecosistema hacia una sociedad cuántica. Son ese resumen que yo haría de esto. A partir de este momento tenemos hasta 12:30 para algunas preguntas, responder algunas preguntas que han llegado a través del chat y que podríamos responder. Agradecimientos. Lina ha colocado su chat para cualquier información que quieran. Felicitaciones para el doctor Mavo. Pensamiento creativo y proactivo, nos comenta Joana Gutiérrez. Organización, nos dice Javier Zambrano. Profesor Mavo, gracias por presentar las luces encaminadas a la universidad de las nuevas generaciones. Excelente. También nos comenta, muchas gracias, wow, doctora Lina, con expresiones. Interesante conversatorio, sin lugar a dudas, una realidad que tenemos en todos los países. Excelentes temas, estamos, saludos a todos.
de parte y agradeciendo al doctor Mao por las felicitaciones. Gracias por compartir tan valiosa información. Excelente ponencia por parte de la Karina Milena de Carranza. Saludos desde Panamá en nombre de Neudo Zambrano. Y bueno, nos vamos allí en muchos saludos que están acá de parte de todos los que han participado. Hemos tenido 210 personas en línea y hay unos nuevos mensajes que vamos a leer a continuación. Felicitaciones, muchas gracias a todos por los ponentes, excelente reflexión. Felicidades al CONAUPA en su 15 aniversario en beneficio de la educación superior panameña. Mayra Vargas. Alice Bond, muchísimas gracias, excelente. Felicidades CONAUPA. Felicitaciones, bueno, ya se nos van a las felicitaciones institucionales. Yo quiero cerrar porque no queremos abusar del tiempo de tanto los ponentes como de todos los que han participado en esta actividad. Aniversario de que el CONAUPA ha ejercido este desafío donde ha subrayado en la mañana de hoy la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación para determinar esos nuevos escenarios de esa universidad que no nos espera y que tiene que encontrar escenarios de salida a la crisis y la reactivación económica de todos los países. Por ello, hemos querido entonces en esta mañana propiciar este espacio de saberes, de intercambios y por la retroalimentación que hemos tenido de parte de ustedes, hemos visto que ha llegado y ha cumplido sus objetivos. Agradecer nuevamente a los ponentes por su tiempo. Ha sido una actividad voluntaria en la cual han aportado en la mañana de hoy sus conocimientos y saberes, y a todos los 200 personas que nos han acompañado de los diferentes países. Ahora tengo que volver a cerrar con él. Muy buenas tardes y buenas noches para todos, porque hemos estado desde Europa, pasando por Norteamérica, México, Centroamérica y todo Sudamérica en esta conversación. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen provecho para los de las buenas tardes y buen descanso para los de las buenas noches. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias.